Segovia Salamanca. Soy doctora en medicina. Me gradué de la Universidad Nacional del Salvador, en San Salvador, en el año 2009. Desde entonces he comenzado a ejercer diferentes etapas de mi profesión, ¿verdad? Como por ejemplo, trabajé en las farmacias económicas, trabajé un año ahí, prácticamente ahí mi trabajo me emplearon como médico para dar consultas y atender la farmacia, pero luego se vinieron dando otras cosas, ya era más que todo el trabajo como dependiente, tenía que hacer limpieza, habían otras cosas que había que hacer el trabajo administrativo de la farmacia también. Entonces estuve un año con ellos. Al final de eso, entre las farmacias económicas surgió la oportunidad, podría decir, de hacer como médico residente en un hospital privado, en el Hospital San Francisco. Fue una experiencia muy bonita, empecé a hacer turnos, era lo que a mí me gustaba. Entre esa transición de la farmacia y el hospital, estuve como 6 meses entre las dos, ¿verdad? Hacía turnos de noche y trabajaba en el día en la farmacia. Luego me quedé solamente con el trabajo del Hospital San Francisco como médico residente, haciendo turnos de día y de noche. Luego estuve así en el hospital quizás unos 8 meses. En enero del 2011 me llaman para trabajar en Fosalud, que es trabajo de fines de semana y días festivos. Entonces, la oportunidad me la brindaban en Monteca, un lugar fronterizo con Honduras. Es la parte norte de la Unión. Para irme hasta allá hacía 4 horas en bus. Salía de mi casa a las 11 de la mañana y estaba llegando allá a Monteca a las 6:30. Agarraba 2 transportes, uno de aquí para Santa Rosa y de Santa Rosa para Monteca. Monteca es un cantón, pero la verdad un lugar muy bonito, un lugar mágico. Podía oír el cantar de los pinos, se respiraba mucho aire puro, pero había un pequeño problema y que nunca se apagaba el aire acondicionado y todo el día era frío, 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 muy helado. Entonces, no, como que mi cuerpo no toleraba todo eso. Se dio la oportunidad de que me dieran el traslado. Estuve como 1 año, 10 meses en Monteca, casi los 2 años. Se me dio la oportunidad, me dieron un traslado y me mandaron para San Antonio del Mosco. Un pueblo muy bonito, con gente muy bonita, donde estoy desde ese entonces. Estaba a finales del 2012, he estado ahí, son 6 años que he estado en San Antonio. Como le dije, es un pueblo muy bonito para mí. Para los que lo visitan no es tanto, pero para mí es un pueblo muy bonito. Igual estoy trabajando fines de semana y días festivos con Fosalud. De aquí para San Antonio en carro me hago 1:30. En bus me estoy haciendo 2:30. Sí. Bueno, yo trabajo los fines de semana y los días festivos para Fosalud. Fosalud es como la parte privada del Ministerio de Salud. O sea, en mi unidad de salud, cuando se formó Fosalud, se hizo con la intención o el objetivo de descentralizar los hospitales. Fosalud solo iba a atender las emergencias en las unidades de salud de todos los pueblos. Prácticamente que era para que no se estuvieran abarrotando mucho los hospitales de pacientes. Pero luego se fue modificando, se fue cambiando y empezamos a atender a la misma población que atendían los del Ministerio de Salud, que están de lunes a viernes.
Entonces ya vemos, por ejemplo, controles prenatales, controles infantiles, enfermedades comunes, llevamos toda la parte, los lineamientos, normas y todo en conjunto con el Ministerio de Salud, pero con la diferencia de que nosotros solo trabajamos sábados y domingos y luego todos los días festivos, Navidades, Semanas Santas, fiestas de agosto, 1 de mayo, 10 de mayo, Día de la Madre, Día del Padre. Todas esas fechas nosotros las pasamos allá, 15 de septiembre. O sea que nosotros trabajamos cuando todos descansan. Y ese es nuestro trabajo en FOSSalud. Y un poquito sobre su consultorio aquí. Aquí yo vine el 25 de enero de este año, por primera vez, por una amiga que me habló de este lugar. Vine a cumplir sueños, a cumplir metas. Vengo con el objetivo de tener mis pacientes y de desarrollar mejor mi carrera, ¿verdad? De sentirme útil a las demás personas. Voy empezando, no tengo pacientes, me ha tocado pagar de mi salario o del salario de mi esposo, pero tengo muchos sueños, tengo muchas ganas de triunfar, tengo muchas ganas de que todo esto, que un día esté lleno, que yo venga y diga, ay, ¿cómo haré este día de tanto que tengo que ver? Todo eso me anima a estar todos los días aquí, todos los días pendiente de que un día voy a llegar, voy a encontrar mucha gente afuera esperándome, diciéndome, doctora, hoy vengo a verla, doctora, necesito que me ayude. La verdad que ese es mi sueño y espero que se cumpla, ¿verdad? Por eso estoy aquí. Oh, sí. Pues sí, la verdad no es fácil para un médico privado en los países centroamericanos empezar un consultorio, porque empiezas en sí de cero. Y sí me ha tocado varios compañeros, como había comentado, pues que empezando siempre es un poco, pues es difícil porque no existe una red de soporte ni nada por el estilo, tampoco existen prestaciones ni trabajas para el gobierno y esas plazas son demasiado, pues usted sabe. Difícil. Sí. Bueno, ¿algún caso que le haya marcado, doctora? ¿Alguna anécdota que tenga por ahí que nos quisiera platicar? En mi vida personal, En lo que sea. un accidente que tuve cuando bajaba de Monteca. Monteca fue mi primer trabajo en FOSSalud. Me di vueltas en el carro cuando bajaba de allá. Cuando venía de regreso para mi casa, sufrí un accidente y mi carro dio vuelta. ¿Después de dar consulta? Después de dar consulta. Después de haber estado todo el fin de semana, fue un domingo. Después de haber estado sábado y domingo en la unidad de salud atendiendo a mis pacientes, yo me regresaba los domingos para acá y tuve un accidente. ¿Y qué nos puede platicar un poquito sobre el accidente? ¿Qué aprendió? Se aprenden muchas cosas. Uno aprende a darle gracias a Dios por la vida, por la nueva oportunidad que se le está dando. Aprende a ser más agradecido con Dios, con las personas. Fue muy bonito, fue un trauma para mí, pero una experiencia bonita saber que en ese momento no me abandonó nunca el Señor, porque yo venía, un bus me sacó de la carretera, perdí el control del vehículo, di vuelta y atrás de mí venía un pick-up lleno con cipotes que venían de jugar. Y los cipotes corrieron a sacarme del carro, a auxiliarme, me ayudaron a reponer el carro de nuevo a la posición normal. Me hicieron compañía mientras mi hermana y mi cuñado llegaban por mí. O sea, cuando uno ve esas cosas como que se siente más agradecido con Dios porque significa que nunca lo ha soltado a uno de su mano.
estudiando medicina sufre muchas cosas, pasa por muchas cosas, necesidades, hambre y todo. El recuerdo que tengo de mi internado fue cuando al principio pasamos por la rotación de medicina y a mí me dio síndrome de Meniere por un virus que obtuve en el oído. Fueron días difíciles, me mantenía casi siempre ingresada, los vértigos no me dejaban trabajar. Logré salir, pasamos a la siguiente rotación, que fue en el Hospital Bloom, que es el hospital pediátrico aquí en San Salvador. Mi compañero, estábamos cursando muchos compañeros, ¿verdad? En cada rotación de turno habíamos 5 o 6, uno de ellos, que especialmente era mi amigo, le dio síndrome de Meniere, le dio Guillain-Barré, pasó 3 meses en coma. Lo vimos como poquito a poquito se desvanecía, como su mamá lloraba todos los días a la par de su cama. Sufrimos su agonía. Logró recuperarse, fisioterapia, mucha fisioterapia. Terminó su carrera 1 año después que nosotros. Y hoy es, puedo decir, un gran profesional, una gran persona. Ha hecho de su vida algo muy bonito. ¿Y a usted en lo personal, qué significó ese caso o ver a su colega en esa situación? Era mi colega, era mi amigo. La verdad que a uno le da fuerzas para seguir adelante. Le da muchas gracias a Dios porque nos salvamos de esas situaciones algunas veces, pero da nostalgia ver cómo un compañero se desvanece poco a poco con una enfermedad. Pues eso son cosas que tenemos que pasar en el trabajo, contaminarnos, contagiarnos de lo que sea. Sí, en las redes sociales todos hemos sido hasta cierta medida atacados por personas, ¿verdad?, que siempre hablan sobre el mal sistema de salud que estamos pasando, la falta de medicamentos. Para serles sincera, yo siento que FOSalud nunca le han faltado medicamentos, siempre los hemos tenido, pero no falta una que otra persona que llega molesta por comentarios que les han hecho y nos han insultado, maltratado. He sufrido maltratos en San Antonio, he sufrido ataques de personas que me han dicho cosas feas, pero creo que es el mismo sistema de salud que lo ha permitido. La misma, la información que dio en su momento no fue la que tenían que dar, que podían permitirle al paciente atacarnos y decirnos lo que quisieran. He visto cómo colegas han sido no solo atacados, sino que también han tenido problemas con la ley, hasta el hecho de estar presos por cosas que realmente no han hecho. San Antonio del Mosco, 6 años de estar ahí. He visto crecer niños, he visto nacer niños, he visto irse gente buena. Por ejemplo, el párroco de la iglesia que estuvo los 6 años que yo he estado ahí, ha estado él ahí conmigo, me ha apoyado mucho. Hoy en enero lo vi que se fue para otra iglesia, muy difícil, muy bonito a la vez. Y uno todos los días vive una experiencia diferente, conoce nuevas gentes, hace nuevos amigos. La verdad que son experiencias que, como dice mi esposo, no se compran con una tarjeta de crédito. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros, doctora, algunas palabras para tal vez aquellos colegas que estén pasando por una mala situación, algunas palabras para,
adelante, inspirarlos a seguir luchando por sus sueños, como usted lo está haciendo el día de hoy. Fíjese que sé que muchos tienen el concepto que la medicina es hacer dinero. No es así. La medicina es ayudar a la gente que lo necesita. Y siento que nunca hay que perder la fe que uno puede lograr sus sueños, que uno cuando empieza es difícil, el camino es muy difícil, la carrera de medicina es muy difícil, uno pasa desvelos, falta de comida, no toma agua, pero a medida uno va llenándose de eso, de todos esos agradecimientos, o de ver que un niño que estaba mal salió adelante porque uno puso su granito de arena, al final es bien grande la recompensa. Yo siento que no hay que caer nunca, no hay que perder la esperanza y sobre todo no hay que perder el objetivo, ¿verdad? De querer ser alguien más en la vida. Con la ayuda de Dios todo es posible, no hay que dejarse vencer por nada.